Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento, deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a reflexionar en el capítulo 3 de la segunda carta a los tesalonicenses. Es el último capítulo de esta carta, solamente tiene 3 capítulos, es muy corta, pero su mensaje es muy especial. La venida de Cristo está cerca, pero no podemos empezar a especular y sacar fechas para el regreso de Cristo Jesús. Ahora, en el capítulo 3, Pablo deja algo muy claro, y era una tendencia que había en Tesalónica, y él quiere terminarla, quiere eliminarla de completo. Y era que habían muchas personas que no les gustaba trabajar, porque tenían el concepto de que como Cristo estaba muy cerca, es decir, Cristo iba a regresar en el tiempo de ellos. Así que ellos mismos decían, no podemos seguir trabajando, no podemos hacer muchos planes ni nada porque eso va a ser en vano. La venida de Cristo es ya, por eso debemos tener todas las cosas en común, y algunos hacían simplemente para no trabajar, eran ociosos. Por eso Pablo ataca este mal en este hermoso capítulo. Te invito para que lo leas y puedas entonces sacar esas lecciones tan importantes que Pablo deja aquí. Dice el versículo 1, segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue en nosotros. La palabra del Señor, querido amigo, es glorificada en las vidas transformadas de los que son guiados por ella, dice el comentario bíblico adventista. El evangelio es embellecido por las vidas piadosas, aún de los cristianos más humildes, esclavos convertidos que no estafaban, sino que eran completamente honrados y fieles en el servicio que prestaban. Allí la palabra de Dios es glorificada. La palabra de Dios es glorificada cuando tú le hablas a una persona este mensaje hermoso de salvación y esa persona acepta, esa persona obedece, esa persona se entrega a Dios. Allí la palabra de Dios es glorificada. Por eso es importante el ministerio de la oración. Y es lo que Pablo está recurriendo en este momento. Pablo pide a los hermanos de Tesalónica que oren por su ministerio. La oración, querido hermano, es muy importante, la oración intercesora. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Porque cuando tú oras por una persona, y más cuando es para el crecimiento de la obra de Dios, entonces Dios responde esa oración. Por eso es importante, querido hermano, que tú ores por los evangelistas, que tú ores por los pastores, que tú ores por los misioneros, que tú ores por la obra evangelística de Cristo Jesús aquí en la tierra, para que muchas personas puedan escuchar la palabra de Dios y entonces la palabra del Señor sea glorificada. La palabra de Dios tuvo mucha recepción en Tesalónica. Los hermanos recibieron con gozo, con alegría esta palabra hermosa y empezaron a obedecer todo lo que Pablo les enseñó. Entonces Pablo quería que así como los de Tesalónica recibieron la palabra de Dios con alegría y gozo, así de igual manera los demás puedan recibirla. Por eso les pedía a ellos que oraran. Pero no solamente para eso, dice el versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. Mira lo que deja Pablo aquí claro. 1. La palabra del Señor va a ser glorificada cuando muchos reciban ese mensaje y lo acepten. Y eso era así. Pablo predicaba a muchas personas y muchos recibían con gozo, así como los tesalonicenses. Muchos recibían con gozo la palabra de Dios. Pero también era claro que muchas personas atacaban, muchas personas rechazaban. Muchas personas condenaban a Pablo y no querían escuchar sus mensajes, incluso dentro de los mismos judíos. Y ya leímos en algunos momentos esos textos donde algunos judíos, allí en Hechos, finalizando Hechos, donde algunos judíos se iban a atacar lo que Pablo predicaba. Los mismos israelitas a los que Dios escogió, a los que Dios llamaba como la niña consentida de sus ojos, a los que Dios trataba con invariable amor, estos mismos personajes rechazaban el evangelio de Cristo Jesús y entonces hacían que las demás personas también los rechazaran. Sin embargo, Pablo está pidiendo aquí al pueblo de Tesalónica que oren por él, que oren por su ministerio, que oren por los evangelistas, para que estos perversos, para que estos hombres malos, entonces puedan estar lejos y ellos sean librados de las garras de esos hombres malos.
porque no es de todos la fe, dice Cristo Jesús. En este momento estoy hablando para muchas personas, tal vez, no sé exactamente cuántos escuchen este mensaje, pero lo que sí sé es que dentro de los muchos que escuchan este mensaje, unos aceptan y otros no están totalmente convertidos. Y tal vez esté hablando para alguien que le guste atacar a los evangelistas, que le guste atacar a los pastores. Y a estos hombres son los que Pablo está diciendo aquí, estos hombres son perversos y malos. Y así está sucediendo hoy en día, querido hermano. No solamente pasa en el tiempo de Tesalónica, en el tiempo de Pablo, pasa en nuestro tiempo. Muchos personajes hoy se levantan en contra de los líderes de iglesia. Y sabes, esos que se levantan en contra de los líderes y hablan y atacan, son los que menos trabajan en la obra del Señor. Y es de lo que Pablo va a hablar de aquí en adelante. Porque esto de que dice Pablo aquí, de que los ociosos que no trabajan, no solamente se están refiriendo al trabajo físico, sino también al trabajo en la iglesia. Algunos que no hacen nada en la iglesia, algunos que no tienen ningún ministerio en la iglesia, algunos que no tienen ningún liderazgo en la iglesia, son los que más atacan, son los que más critican, son los que más condenan. Y Pablo está diciendo aquí, a esos deben apartarlos de ustedes. Alguien dijo en cierta ocasión, la olla que más suena es aquella que va vacía, porque la que está llena es silenciosa. Y así es en la iglesia. Aquel hermano que está vacío espiritualmente, aquel hermano que no tiene nada en su corazón, es el que más hace bulla, el que más ataca, el que más juzga, el que más critica, el que más condena. Pero aquel hermano que espiritualmente está lleno, que tiene el Espíritu Santo en su corazón, él no ataca, él no critica, él no juzga, él simplemente habla la palabra de Dios y ora para que los evangelistas sean librados de hombres perversos y malos. Y es aquí cuando Pablo entonces deja su mensaje en el capítulo 6 y habla a la iglesia para que se aparten de esos hombres perversos. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitaseis. Pero también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y esto era lo que estaba pasando, como te dije al principio de esta reflexión. Habían muchos que decían que Cristo estaba tan cerca, que ellos no tenían que trabajar, no tenían que hacer muchos planes, más bien tuviesen todas las cosas en común, así como en Hechos capítulo 4, cuando todas las cosas las tenían en común, ninguno decía ser suyo todo lo que tenía, sino que todas las cosas las compartían. Así querían vivir estos hermanos, pero Pablo dice aquí que son ociosos, no querían trabajar realmente, y entonces ahora se recostaban en los hermanos y eran una carga para los hermanos, eran ociosos. La sierva del Señor dice, el trabajo es una bendición, la ociosidad es una maldición, deseado de todas las gentes. Dios proporciona alimento para los animales, pero estos deben buscarlo. A Adán se le dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y estos hermanos no querían trabajar, simplemente querían vivir, como dicen por allí, a costillas de las demás personas. Pero esto es una ociosidad, y la ociosidad es una maldición. Pero el trabajo es una bendición, querido hermano. El cristiano debe hacer todo lo que pueda para no ser una carga para otros. Debe trabajar para que, además de sostenerse a sí mismo, pueda ayudar a los más necesitados. Esto es importante, querido hermano, que nosotros podamos ayudar a los necesitados, que no seamos una carga para los demás hermanos, que podamos predicar la palabra de Dios. Pablo no solo soportaba el duro esfuerzo de sus facultades físicas en trabajos comunes, sin el menor sentimiento de que se estaba relajando o desagradando y sin descontento, sino que llevaba la carga y al mismo tiempo trabajaba con la mente para progresar en conocimientos espirituales y para lograrlos. Practicaba las lecciones que enseñaba.
recibía repetidas visiones de Dios y por la luz que se le daba, sabía que cada hombre debe trabajar con mente, músculos y tendones. Este fiel discípulo de Cristo y apóstol de Jesucristo se había consagrado sin reservas al servicio de Dios, dice Elena de Quay en la carta 2 en el año 1889. El trabajo es una bendición, querido hermano, y por eso Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque es importante. Aquellos que no trabajan en la obra del Señor son los que le hacen más mal, son los que estorban la obra de Dios. Y estoy hablando en este momento para una persona que tiene todas las facultades, tal vez, que tiene todas las fuerzas, todas las energías para poder empeñarse y trabajar en la obra de Dios, pero tal vez no quieres hacerlo. Y así pasa en la iglesia. Hay muchos que tienen todo, pero no quieren trabajar por el Señor. Son personas ociosas, dice Pablo. Porque como te dije, no solamente Pablo aquí está hablando del trabajo físico, también está hablando del trabajo espiritual. Porque la palabra de Dios es glorificada cuando nosotros predicamos ese mensaje y las personas reciben ese mensaje. Allí la palabra de Dios es glorificada. Dice Juan capítulo 15, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. También dice Apocalipsis 14:6, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces date cuenta, Cristo quiere que tú y yo trabajemos, porque el trabajo glorifica a Dios, el trabajo espiritual, es decir, predicar el mensaje de salvación a otras personas. Proverbios dice también que el que gana almas para Cristo es una persona sabia. Por eso es importante que tengamos claro, debemos trabajar para Cristo Jesús. El trabajo es una bendición, pero la ociosidad es una maldición. Tú decides qué quieres recibir en tu vida, si bendición o maldición. Pero hoy Pablo te está diciendo en 2 de Tesalonicenses 3 que trabajes, que obres, que actúes, que busques al Señor y prediques ese mensaje para que muchas personas reciban el mensaje y la palabra de Dios sea glorificada. Y el mismo Señor de paz, dice el versículo 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria al Señor. Aquí está el mensaje claro. Dios quiere que tú y yo trabajemos. Y si alguno no quiere trabajar, entonces Pablo le dice, aborrece a esa persona. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Si hay alguien que no quiere trabajar, pero se la pasa criticando y atacando a la iglesia, señaladlo, dice Pablo, para que se avergüence y se aparte de esa mala conducta y pueda empezar a trabajar para Cristo Jesús. Porque cuando venga el Señor, Él se va a llevar a todo aquel que haya hecho una obra por Él y que se haya entregado totalmente a Él. Tenemos un ministerio hermoso. Prediquemos la palabra de Dios con poder y Cristo estará con nosotros. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!